Muy buenos días a todos. Estoy muy contento de poder participar en la adoración, en el culto que le rendimos al Señor hoy, domingo. Y bueno, me han invitado para poder compartir la palabra y en esta oportunidad vamos a tener esta reflexión en el capítulo 25 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo. Y les quiero invitar a que puedan abrir sus Biblias y buscarla allí, el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo número 13. Así que les invito primeramente a que puedan ponerse cómodas y buscar en el texto el versículo 1 del capítulo 25. Pensando en que ya está con ustedes, lo quiero leer. ¿Ya? Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Les quiero invitar a que tengamos una breve oración pidiendo al Señor que nos ilumine, nos abra el entendimiento y el corazón para poder meditar en su palabra. Señor, te damos las gracias porque estamos junto a tu palabra y pedimos que en este momento, aquí y allá en las casas en donde se está escuchando esta predicación, esté tu presencia abriéndonos, Señor, el corazón para poder oír tu mensaje, para poder entender, Señor, y recibir lo que tú nos quieres dar. En el nombre de Jesús, amén. Esta parábola fue contada por Jesucristo en un contexto difícil para él y para sus discípulos. Sus discípulos ya habían recorrido bastante tiempo con él, seguramente, según lo que todos nosotros sabemos, aproximadamente 3 años ya llevaban junto a Jesucristo, y se estaba acercando al final de su ministerio. Fue en este contexto en donde el Señor Jesucristo comparte esta parábola. Y para que podamos entender su mensaje, qué es lo que el Señor quiere ilustrar a través de ella, es muy importante que nosotros podamos entender dónde esta parábola está encajada. Y esta parábola está encajada, según el Evangelio de Mateo, en un discurso que el Señor les da a sus discípulos, el cual comienza en el capítulo 24 y termina en el capítulo al final del 25, digamos, y es partido por el 26. Y me gustaría que ustedes pudieran leer conmigo o seguirme en el raciocinio en relación al capítulo 24, al inicio y al final del 25. Todo el capítulo 24 y el capítulo 25 es el discurso de Jesús, según lo registra el Evangelio de Mateo. Y cuando comienza el capítulo 24, dice así: y cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y Jesús les dijo: ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces Jesucristo comienza a relatar una serie de parábolas en relación o con la búsqueda de poder dar respuesta a esta pregunta, ¿cierto? Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo.
Jesús responde: mirad que nadie os engañe. Continúa el texto, y luego el capítulo 26 comienza de la siguiente forma. Y aconteció que cuando Jesús hubo acabado todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser sacrificado. Entonces, notemos lo siguiente. Esta historia que nosotros acabamos de escuchar, esta parábola, ¿cierto? Está en un contexto de final de ministerio. Las cosas están por terminar. Jesucristo, a la vuelta de la esquina, le espera la Pascua, su entrega, su sacrificio, su crucifixión. Y un poco antes, entonces, Jesucristo advierte a los discípulos, porque al mirar a Jerusalén les dice: no quedará piedra sobre piedra. Hay una advertencia en esto. Entonces, Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Para poder ilustrar el cuidado, ¿cierto? El cuidado que el discípulo debe tener al seguirlo a él, ¿cierto? Y al enfrentarse a esta situación, ¿cierto? Escatológica, en donde el reino de Dios, que no es algo simplemente metafórico, no es algo simplemente que no podamos tocar, sino que el reino de Dios es el gobierno de Dios en todas las cosas. Es Dios reinando en un territorio, es Dios reinando en el universo, y es Dios trayendo su reino cada vez más presente a nuestro mundo. En esa búsqueda, en ese intertanto en que nosotros como discípulos somos alcanzados por el Señor Jesús, y Él nos delega su misión y nosotros avanzamos en su misión esperando su retorno, en ese contexto Jesús dice que hay muchos peligros. Hay muchos peligros. Y hay peligros inminentes que tenemos que tener cuidado de ellos para no resbalar. Y entonces Jesús cuenta esta parábola. Y esta parábola dice respecto a una práctica cultural de la época, en donde el novio, cuando él iba acercándose, ¿cierto?, a su boda, ¿ya? Previamente a que él se acercara a su boda y que él compartiera ese momento con obviamente, de desposar a su mujer y de entrar en esa fiesta de bodas y finalmente desposarla, era precedida por una práctica cultural que consistía en que algunas doncellas, ¿cierto?, vírgenes, se nos cuenta, lo esperaban al novio con candelabros encendidos. Era de noche, imagínense, en esa época no había luz artificial. Esperaban al novio y los guiaban, ¿cierto?, hacia la boda con estos candelabros, y entonces el novio entraba junto con estas doncellas para su boda, para su fiesta. Pero nos cuenta entonces el Señor que el reino de Dios es semejante a esta práctica. ¿En qué sentido? En el sentido de que las novias, perdón, no las novias, sino que las vírgenes, cuando esperaban al novio, ellas debían estar atentas con sus candelabros encendidos para poder guiar al novio. Ocurre que el Señor nos cuenta que 5 de estas personas eran prudentes y otras no. Ya otras eran, la palabra es, insensatas. Y dice que, por una parte, las insensatas, cuando tomaron sus lámparas, no tomaron el aceite. En cambio, las prudentes, al tomar sus lámparas, sí tomaron el aceite, que era el combustible que mantenía encendida la llama. Como el novio comienza a demorar, pasa algo en esta historia. Y es que tanto las insensatas como las prudentes se quedan dormidas. Porque ninguna de ellas sabía bien cuándo iba a llegar el novio, sabían que vendría, pero en esa espera cabecearon y se quedaron dormidas. Pues bien, el novio llega, se hace tarde al parecer, las vírgenes toman sus lámparas, las arreglan para poder hacer esta especie de guía, ¿cierto? Y las imprudentes se dan cuenta de que ya no les queda aceite y que no van a conseguir cumplir con lo que se les pidió. Salen corriendo a comprar más aceite, le piden a las prudentes que les presten aceite y ellas no se lo pasan. Y finalmente las imprudentes están comprando el aceite cuando el novio ya llegó, ya entró a la fiesta, entró con las prudentes a la fiesta, y las imprudentes se quedan afuera y las imprudentes no pueden participar. Dice la historia que después ellas golpean, ¿cierto?, y tratan de entrar a la fiesta, pero el novio dice que no las conoce y quedan finalmente afuera. Entonces, en este contexto en donde Jesús está hablando con sus discípulos, ¿qué es lo que Jesús nos quiere ilustrar, ¿cierto? Y es que
lo primero que nosotros tenemos que darnos cuenta es que el énfasis de esta parábola es bastante simple, no hay que ser muy rebuscado para poder entenderlo. Jesucristo, cuando termina de contar este trecho, ¿cierto?, de esta parábola en medio de su discurso, lo que termina diciendo es súper simple, es: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Súper simple. Velad porque no sabemos cuándo el Señor viene. O sea, el cometido para el discípulo, Jesús le está hablando a sus discípulos en esta oportunidad, y no está hablando a las multitudes, ¿cierto? Está hablando a los discípulos, es: señores discípulos, manténganse firmes. ¿Y por qué? Porque hay un riesgo al cual estamos nosotros expuestos como discípulos. Así como cualquier persona, porque en esta parábola participan tanto personas insensatas como prudentes. Y es que ante la eventual demora en la venida del Señor, todos podemos dormir. Todos podemos desfallecer. Todos podemos cansarnos. Todos podemos agotarnos. Todos podemos renunciar de repente, tener esta actitud de tirar la toalla ante el llamado del Señor y ante el inminente retorno de Él. Entonces, el Señor está diciéndole a los discípulos que en el lenguaje de las vírgenes, ¿cierto?, si nosotros queremos velar y si nosotros queremos triunfar en este proceso, ¿cierto?, de esperar al Señor, nosotros tenemos que hacer algo que las vírgenes prudentes hicieron. Y lo que las vírgenes prudentes hicieron fue tomar aceite. Porque si algo diferenció entre las vírgenes insensatas de las otras, es que las prudentes, por alguna razón, ellas tomaron el combustible suficiente para que su lámpara se mantuviese encendida. ¿Y qué es lo que el Señor nos quiere decir con esto? ¿Cuál es el aceite en la vida cristiana? ¿Qué es lo que es capaz de mantener una antorcha encendida? Fíjense, interesante, porque la parábola dice que por la falta de aceite, ciertas vírgenes no pudieron entrar a la fiesta. Y aquí tenemos que no ser rebuscados en entenderlo, porque si nosotros tratamos de buscar figuras en la Biblia para poder entender este lenguaje, podemos caer en el error de pensar que este aceite es algún artilugio, ¿cierto?, algún esfuerzo humano por comprar algo, ¿cierto?, tener algo que con nuestras fuerzas lo obtenemos y nos hacemos de él para poder vencer. Pero cuando nosotros vamos a la teología bíblica, ¿cierto?, cuando nosotros abrimos la Biblia y tratamos de entender el todo del mensaje del Evangelio, nos damos cuenta que la única cosa que es capaz de hacernos entrar en el reino de Dios es la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones no es algo que nosotros podamos comprar con dinero. La presencia del Espíritu Santo no es algo que nosotros podamos mantener con dinero. La presencia del Espíritu Santo es algo que ocurre de forma milagrosa y que es un regalo de Dios. Porque los que son nacidos del Espíritu no son nacidos los que no son nacidos en el reino de Dios no nacen de carne o sangre, no nacen por voluntad humana, nacen porque el Señor mismo se acerca, toca el corazón y convierte el corazón. Entonces, aquí hay algo sobrenatural, aquí hay algo que Dios hace, aquí hay algo que el Señor hace en una persona, la toca, la transforma, la llena del Espíritu Santo, y al llenarla del Espíritu Santo lo que hace en realidad es también llenarla de Cristo. Entonces, el sentido de la parábola no es decirle al discípulo: anda y ve, haz un esfuerzo extraordinario por conseguir de alguna forma ese Espíritu Santo, o por conseguirme a mí, cómprame y obténme y guárdame. Sino el mensaje del Señor Jesucristo es: discípulo, tú que has sido alcanzado por el Señor, tú que has comprendido mi sacrificio en la cruz, tú que has sido tocado por mí, tú que has recibido mi llamamiento de forma soberana, mantén ese llamamiento, cuídalo, protégelo, cultívalo. Esa es la idea. Esa es la idea. Y esa idea, muy bien ejemplificada por Pablo
cuando él, en el primer libro o la primera carta de los tesalonicenses, les escribe y les habla en un lenguaje similar al que el Señor Jesucristo está ocupando acá en esta parábola. Si ustedes van a la carta de Tesalonicenses, capítulo 1, capítulo 5, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, ustedes van a encontrar una expresión bastante interesante. Dice el capítulo 5, versículo, voy a leer del versículo 2 en adelante, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero nosotros, hermanos, no estamos en tinieblas, o ustedes no están en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Y ojo acá el versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. El apóstol Pablo ocupa un lenguaje de estar vestido, Estar vestido de esperanza, de amor, estar vestido con la salvación, es estar vestido de Cristo. Es la analogía de tener la lámpara con aceite para que flamee. ¿Qué es lo que hace que una lámpara se encienda? Es el Espíritu Santo, es la presencia de Cristo. Recordemos que el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. La Trinidad está en juego acá. En la presencia de Dios, en otras palabras, en nosotros. Esa presencia de Dios es como un vestido. En otras circunstancias Jesús contó otra parábola y hablaba de que algunas personas no podían entrar a la fiesta porque no tenían las vestiduras correctas. Y esa vestidura correcta, eso que mantiene el corazón encendido, es Jesús. Es Jesús en nosotros, es Jesús por la fe en el corazón. Entonces Jesucristo le dice a sus discípulos, mantengan su fe encendida, manténganse velando, manténganse en guardia, porque la noche viene, la noche es espesa, la noche es larga, ustedes van a tener que perseverar, ustedes van a tener que aguantar. Yo voy a pasar por la cruz. Ustedes están aquí conmigo ahora, tienen que pasar por el proceso, y para poder pasar por ese proceso, para no dormir, ¿cierto? Ustedes tienen que mantenerse en guardia, tienen que velar, tienen que apoderarse de mí en sus corazones. En otras palabras, es como que el Señor nos está regalando la salvación, pero en ese proceso de también de que estemos siendo salvos ante una segunda venida del Señor, que es lo que llamamos de santificación, tenemos que mantenernos en guardia, atesorar aquello que nos fue regalado para mantenernos en pie. Y para que podamos entender un poco más esto, es re importante que vayamos al contexto de, una vez más, de esta parábola. Nos mantemos velando, perfecto. ¿Ante qué? Ante un riesgo de adormecernos. Ok, pero ¿qué cosas nos quieren adormecer? ¿Qué cosas quieren robarnos la fuerza? ¿Qué cosas al discípulo lo pueden hacer desfallecer? Vamos de nuevo, por favor, al contexto de Mateo. Y fijémonos que el discurso del Señor Jesucristo pasa por varias etapas. Y en ese paso por varias etapas nos encontramos con, por decirlo así, 4 estaciones que nos muestran situaciones por las cuales vamos a pasar, que van a buscar debilitarnos y que van a buscar que nos quedemos dormidos y que podamos, como dice, tirar la toalla. La primera cosa que Jesús nota acá, o que nos describe a los discípulos cuando comienza este discurso, vamos al capítulo 24, dice, mirad que nadie os engañe. Y lo que el Señor está acá indicando más adelante, dice, porque vendrán muchos en mi nombre, estoy leyendo el versículo 5 del capítulo 24, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Lo primero ante lo cual nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, guardar nuestra integridad, mantenernos despiertos, es a que en nuestra vida cristiana muchos vendrán
a apelarnos y a llamar nuestra atención queriendo obtener nuestra adoración. Muchos se levantarán y serán falsos cristos, y muchos falsos profetas también se levantarán intentándonos robar la atención espiritual. ¿Cuál es el contexto en el cual estos falsos profetas y cristos aparecen? Según el propio Jesucristo, en el versículo 6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres y pestilencias, y terremotos en muchos lugares. Y todo esto será principio de dolores. En otras palabras, lo que el Señor nos está diciendo es que cuando nosotros en nuestra experiencia de cristianos vamos a vivir muchas convulsiones sociales, vamos a vivir muchas convulsiones de hambre, muchas convulsiones de escasez, muchas situaciones alrededor nuestras circunstancias que se ponen negativas. Y en esas circunstancias negativas aparecerán soluciones humanas. Soluciones humanas con el nombre de Cristo, con el nombre de salvación, que querrán llamar nuestra atención y robar la adoración que nosotros le debemos a Dios para los hombres. Y es muy interesante porque estamos viviendo un contexto que hace muchos años no se vivían, por una parte, y que por otra parte nunca se vivieron. El Señor Jesucristo nos dice que van a haber grandes enfermedades por el mundo. Y lo primero que nosotros naturalmente se nos viene a la mente es que en el mundo nunca hubo una pandemia global como la que estamos viviendo. Siempre hubo enfermedades. Y hubieron algunas pandemias que fueron fuertes y destructivas, pero de forma local. Pero nunca habíamos vivido algo en donde todo el mundo tuviera que cuarentenarse y que todo el mundo tuviera que estar de acuerdo, ¿cierto?, en poder combatir una amenaza global. Hoy día estamos viviendo una de las mayores pestilencias, por decirlo así, ¿ya? No está clara aún el poder que tiene el coronavirus, ¿cierto?, el poder que tiene de destruir. Pero lo que sí está claro es que esta es una enfermedad que aún no se ha controlado y que está por todas partes, y que uno de sus principales efectos ha sido llenar de miedo a la gente, llenarla de inseguridad, llenarla de sentirse desprotegida completamente ante algo que no puede dominar. Y ante esta situación, cuando nos desesperamos como seres humanos, ¿qué es lo que aparece? No ha aparecido una solución desde el punto de vista de los gobiernos. Fíjense lo que no han hecho. Los gobiernos no nos han llamado a nosotros a elevar nuestros corazones a Dios. Lo que los gobiernos han hecho es que elevemos nuestros corazones hacia ellos mismos, hacia ellos como la gran solución, aquellos que nos dan los bonos, aquellos que nos dan cierta seguridad para poder nosotros transitar por esta crisis. Y tratan de robar nuestra atención. Un grupo de médicos tal vez querrá también llamar nuestra atención diciéndonos que la solución está en la ciencia, ¿cierto? La solución a este malestar que estamos viviendo es una vacuna que nos libere de este tormento. Pero cuando se vaya esta enfermedad, seguramente va a venir otra y otra. Y el punto es que el Señor, a través de estas enfermedades que aparecen en el mundo, que no son más que trompetas que anuncian su venida, es recordarnos que la única forma de mantenernos con paz y la única forma de mantenernos tranquilos es teniendo nuestra confianza en Él. Manteniendo nuestra confianza en Él. Pero entonces, ¿qué pasa? Pero se levantan estos falsos cristos, ¿cierto?, en medio de estas tribulaciones y tratan de llamar nuestra atención. Y el Señor nos dice: si nosotros queremos velar, si nosotros queremos estar firmes, si nosotros queremos mantener nuestro llamado, tenemos que guardar nuestro corazón de darle nuestro corazón, ¿cierto?, en adoración a cosas que no son Dios y a personas que no son Dios. Pero interesantemente tampoco puedo dejar de hacer mención a que estos rumores de guerra, en los cuales habla el Señor Jesucristo, que no son más también que convulsiones sociales que en la historia se han repetido muchísimas veces, hoy día como chilenos nos toca vivirlas de primera mano. Vamos a completar un año del famoso estallido social, de esta inconformidad de toda la gente, en donde estamos, ¿cierto?, cansados del abuso por una parte, muchos quieren un nuevo acuerdo social, y la idea de una nueva constitución se levanta como una gran solución a nuestros problemas de injusticia,
una gran solución para nuestros problemas de la diferencia que existe del acceso a la educación, una solución para el acceso a la salud. Y entonces muchas personas en Chile se están levantando, ¿cierto?, con una gran esperanza. Tienen una necesidad, ¿cierto?, de poder aferrarse a algo que les pueda de alguna forma garantizar un futuro mejor. Y fíjense que, interesantemente, la nueva Constitución también se levanta desde una perspectiva teológica como una solución para las insatisfacciones que tenemos dentro. Y se nos levanta como un Cristo, se nos levanta como algo que quiere decirnos, oye, aquí estoy, esta es la solución que tú estás necesitando para vivir una vida plena en este mundo. Pero independientemente de ello, nosotros sabemos que el reino de Dios, ¿cierto?, que no es pan ni bebida, ¿cierto?, sino es gozo en el Espíritu Santo, se puede obtener solamente de forma espiritual y a través de Jesucristo. Independientemente de una nueva constitución o no una nueva constitución, independientemente de que usted vote apruebo o rechazo, usted lo que tiene que saber en su corazón es que la estabilidad del discípulo está en Él, en Jesús. No está en algo que un hombre pueda construir. No está allí. No está allí. Porque podrá haber una nueva constitución que nos garantice muchas cosas. Pero el panorama que el Evangelio nos dibuja es un panorama difícil para la vida cristiana. Porque no solamente hay guerras, no solamente hay hambruna, también hay persecución. Y puede venir una nueva constitución, pero lo que también vendrá de la mano de ella es una antipatía cada vez mayor hacia los cristianos. Y allí es donde nosotros tenemos que mantenernos en Jesucristo, para que nuestra lámpara esté encendida. Pero no es la única advertencia que el Señor nos hace. El texto continúa y sigue desarrollando la misma idea hasta cuando ya llega hasta el versículo 45 del capítulo 24. Y allí se nos presenta otra situación que a mí me sorprendió mucho al estudiar el texto el día de ayer. Y es que no solamente existe el peligro a que nuestro corazón, la adoración de nuestro corazón sea robada, ¿cierto?, y atraída por falsos cristos, sino que también en este proceso de que el Señor venga, existe el peligro de menospreciar el llamado de enseñar la palabra. Fíjense qué interesante lo que dice el capítulo 24, verso 45. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Me llamó demasiado la atención, porque la palabra casa es familia. Entonces podríamos leer, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente el cual su Señor puso sobre su familia para que le dé alimento a tiempo? ¿Cuál es la familia del Señor? Es su iglesia. ¿A quiénes Dios puso sobre su familia? A los maestros, a los presbíteros, a los pastores. ¿Y cuál es la función de estas personas? Dar alimento espiritual. ¿Cuál es otro riesgo al cual el discípulo se expone y está expuesto y del cual tiene que velar y del cual tiene que cuidarse? En no menospreciar el llamado que el Señor nos ha hecho a enseñar la palabra, a educar. Y es interesante porque cuando la tribulación viene, cuando la persecución viene, cuando las cosas no andan bien, es muy probable que en cierto momento una de las cosas que tú hagas, descuidando la vida espiritual, es también descuidar la vida espiritual de los tuyos. Y la responsabilidad de enseñar la palabra es transversal, nos corta a todos. Porque comienza en una madre que educa a sus hijos, en un padre que educa a su familia, en un presbítero que educa a su iglesia, en un pastor que cuida a sus presbíteros. Por lo tanto, es interesante porque para que la iglesia se mantenga firme, el llamado ministerial de enseñar la palabra no debe ser descuidado ni puede ser claudicado. Y cada uno de nosotros necesita responderse a esta pregunta. ¿En qué posición el Señor te colocó? Tal vez tú eres joven, estás recién partiendo, el mundo se está abriendo, no está muy clara tu posición, pero hoy día tu principal forma de responder a este llamado es cuidando tu vida espiritual, es cuidando tu devocional diario, es cuidando tu vida de oración. Y luego, de forma inesperada, tú te vas a ver que un día tal vez vas a estar casado, con hijos, y el Señor requerirá de ti de que tú eduques a tu familia. Y un día menos pensado, el Señor te colocará en la iglesia a servirla y el Señor te dirá, cuida a mi familia, aliméntala a través de mi palabra. Y nosotros no podemos perder la perspectiva.
de que enseñar la palabra con denuedo, enseñar la palabra lleno del Espíritu Santo, enseñar la palabra con el corazón, con esperanza, con fe, es un deber del cristiano que no debe ser descuidado, porque el riesgo de dormirse ante ese mandamiento del Señor es también inminente. Tercero, hay un peligro inminente en este proceso de menospreciar las capacidades que el Señor nos da. La siguiente parábola que viene en el discurso de Jesucristo es la parábola que es llamada de los talentos, en donde Dios reparte talentos a varias personas, 1, 5, 10 talentos. Un grupo de estas personas va, ¿cierto?, invierte los talentos y multiplica las capacidades que el Señor le da. Pero mientras tanto, otro grupo o una persona en particular, ¿cierto?, no hace eso, sino que lo guarda y tiene miedo. Dice el texto que mientras a uno le da 5 talentos, ¿cierto?, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y cuando vuelve, lo que el Señor dice es: tráigame de vuelta lo que ustedes hicieron con eso. Y uno de ellos, que había recibido un talento, le dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y me escondí, y escondí el talento en la tierra. Aquí tienen lo que es tuyo. ¿Cuál es la consecuencia? El Señor lo toma como infiel y lo aparta del grupo de los suyos. Y asimismo, eso es una analogía de lo que pasa al final con la persona imprudente, con esta persona que incluso puede conocer que el Señor viene, puede conocer de la necesidad del Evangelio, nunca se apropia de él, nunca es tocado por él, tiene miedo, no se sabe relacionar con Dios, ve a Dios como una persona castigadora, una persona que en realidad para la cual no vale la pena hacer las cosas, es mejor esconderse, y menosprecia las cosas que Dios le ha dado en su vida, todas las capacidades, recursos. Muchas personas, muchos discípulos, muchas personas que llenan nuestras iglesias, nunca desarrollan un ministerio, nunca se entregan a una vida de servicio, siempre tienen temor a hacerlo, le tienen temor y pánico al ridículo, le tienen temor al rechazo de las personas. Pero dice el Evangelio, dice el Señor Jesús, que el discípulo que tiene la semilla del Evangelio en su corazón va a desarrollar lo que Dios le dio. Y el llamado de Dios para ti y para mí esta mañana es que nosotros no claudiquemos a las capacidades que Dios nos ha entregado. Dios las ha entregado, de Él las hemos recibido y tenemos que administrarlas y potenciarlas para poder desarrollarlas de la mejor forma. Dios te ha dado a ti la capacidad de amar y de ayudar a tu prójimo, hazlo, invierte en eso. Dios te ha dado la capacidad de cantar, de elevar canciones al Señor y de bendecir a la iglesia, hazlo. Dios te ha dado la capacidad de poder enseñarle al resto, enseñar. Dios te ha colocado en un trabajo con personas en puestos que son importantes, sírvelas. Siembra el Evangelio allí. Dios nos ha dado, Dios nos ha puesto en contextos en nuestra vida, en circuitos, en esferas, en planos de realidad. Tenemos que allí, donde estamos, barriendo la calle, donde sea que estemos, glorificar a Dios y ser un testimonio. Invertir en nuestras capacidades que Dios nos dio y proyectarlas y potenciarlas para la gloria de Él. Podemos también claudicar ante este llamado, podemos dormirnos y no obedecer. Y el Señor quiere que nosotros nos mantengamos alerta. Era el llamado que el Señor le hacía a sus discípulos. Pero por último, el Señor dice también que nosotros tenemos un gran riesgo de poner en peligro nuestro corazón en relación al amor que tenemos que desarrollar a nuestro prójimo. Cuando el Señor ya está terminando esta serie de mensajes que él da, Él dice lo siguiente: que entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. La razón: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui extranjero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Es interesante porque el Señor dice también en este texto de que por causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero Él quiere que sus discípulos no se enfríen. Él quiere que sus discípulos mantengan un corazón caliente, un corazón amoroso, un corazón despierto a la realidad de su prójimo. Un corazón que no se duerme ante el extranjero, que no se duerme ante el necesitado, que no se duerme ante el acusado, aquel que es culpado y puesto en la cárcel, al que no se duerme
ante cualquier necesidad que encuentren en el camino. Es imposible, en otras palabras, para el Señor Jesucristo, ser un discípulo, tener una antorcha, mantenerla encendida, sin cuidar o sin mantener un corazón de adoración exclusiva a Dios, sin mantener una responsabilidad con respecto a la responsabilidad que cada cristiano tiene de predicarse a sí mismo y de predicar la palabra a otros, de hacer el ministerio de la palabra, de desarrollarlo, de poder invertir y de poder aprovechar sus capacidades al máximo para la gloria de Dios, y también de hacer eso siempre en pro del prójimo. Porque ¿cómo se resume el reino de Dios? En amar a Dios sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis social, como iglesia, como discípulos, somos llamados a buscar formas y estrategias sin temor de poder servir a los demás, de poder apoyar al prójimo que pasa por la calle, de poder siempre ponernos en sus zapatos y de preguntarnos cuál es la mejor forma que tenemos de servirle. ¿Con qué finalidad? No la de ser grandes hombres o mujeres, sino con la finalidad de que Cristo alumbre, que Cristo resplandezca. Quiero volver al texto de Tesalonicenses y cerrar entonces con las palabras del apóstol Pablo. Porque el Señor dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hermanos queridos, la pandemia va a terminar. Las crisis sociales de Chile algún día también, si Dios quiere, pero vamos a retornar en algún momento a una sensación de tranquilidad. Y cuando eso ocurra, muchos se van a relajar. Y allí vendrá la destrucción repentina. Nosotros, en cambio, como su iglesia, debemos mantenernos siempre alerta. Y siempre alerta, como dice el apóstol Pablo, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Esa fe, esa esperanza, como ya lo hemos dicho, ese aceite es Jesucristo, es Espíritu Santo en nosotros, habitando y siendo cultivado diariamente. Les quiero invitar a que podamos tener un tiempo de oración y podamos hablar con Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sin duda, Señor, que ella nos habla y que nos invita a no ser imprudentes, a no ser confiados, Señor, en nuestras capacidades, a no ser confiados, Señor, en simplemente esa sensación de estar allí, ¿cierto? Estas vírgenes estaban allí unas con otras y lo que les daba a las imprudentes esa falsa seguridad de que si estoy con alguien que sí tiene, entonces me dará para que yo pueda presentarme y entrar. Se despreocuparon, no velaron. Tú nos llamas a ser distintos, a velar, a buscar ese aceite en ti, a cultivarlo en el corazón, a desarrollarlo y a desarrollar toda nuestra vida cristiana. Que te pido que nosotros como cristianos y los hermanos de la segunda iglesia puedan cada vez crecer más en amor, crecer más en confianza en ti, en adoración a ti, en responsabilidad, en atender a tu llamado, en servirte. Bendícenos, gracias por tu palabra, te damos en el nombre de Jesús. Amén.